Hoy vamos a comprobar si es posible hacer una lámpara de lava casera con estos simples materiales que todos tenemos por casa. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy finalizamos temporada y para ello queremos hacer algo diferente. Intentaremos hacer una lámpara de lava casera y para ello seguiremos los pasos de varios tutoriales que hemos visto. Para este experimento necesitamos estos líquidos: alcohol, aceite y agua. Para darle color al agua utilizaremos un tinte azul. También necesitaremos una vela pequeña, un mechero para encenderla, una lata redonda donde colocaremos la vela y un bote de cristal con tapadera. El primer paso es echar alcohol en el bote de cristal, un dedo de alcohol. El siguiente paso es echar unas gotas de aceite. Este nos servirá por ahora de indicador. El aceite se depositará en el fondo del bote, ya que la densidad del alcohol es inferior al del aceite. El motivo por el que echamos colorante al agua es simplemente estético. Resalta más el efecto y es más visible. Muy importante. Echamos el agua hasta que veamos que las gotitas de aceite suben a la superficie. Eso significa que la densidad del agua con el alcohol es ligeramente superior a la del aceite. Esta es la característica principal para que funcione este experimento. Como podemos ver, el aceite ya está por encima de la mezcla del alcohol y del agua. Ahora solo queda rellenar el resto del bote con aceite. Dejamos reposar hasta que desaparezcan las burbujas y el aceite se separe completamente. El aceite en la parte de arriba y la mezcla de alcohol y agua debajo. El fundamento de esta teoría es que al calentarse el agua con el alcohol, baja la densidad de esta mezcla que está en el fondo del bote y sube a la superficie. Al enfriarse vuelve a subir la densidad de la mezcla y vuelve a bajar al fondo. Nosotros la calentamos con esta vela que colocamos en la lata. Previamente la hemos preparado con estos agujeros para que pueda entrar y salir aire y no se ahogue la llama. Ya podemos poner en funcionamiento nuestra lámpara y comprobar si es cierto que funciona esta teoría. El primer problema surgió cuando colocamos el bote encima de la lata, y por muchos agujeros que hicimos en ella la vela se apagaba por falta de aire. Después de varios intentos conseguimos que se mantuviera encendida, eso sí, abriendo más agujeros en la lata. Pero pasadas varias decenas de minutos esta lámpara de lava no funcionaba. No conseguimos que el agua y el alcohol subieran a la superficie. ¿Cometimos algún error? ¿O este experimento no funciona? Entonces decidimos volver a intentarlo repitiendo el proceso desde el principio. El segundo problema surgió cuando nos dimos cuenta que el bote se resquebrajó. No teníamos un bote igual, así que tuvimos que apañarnos con otro para intentarlo de nuevo. Hicimos de nuevo la mezcla. Esta vez echamos menos cantidad de alcohol y de agua. Pasados unos minutos empezó a producirse la reacción, y el agua y el alcohol empezó a subir por el cambio de densidad. No conseguimos que fueran unas bolas enormes, pero sí funcionó. Si sabes el motivo, déjanoslo en comentarios.
También hicimos la prueba con agua y pastillas efervescentes, pero el tiempo de actividad es muy escaso. También lo probamos con aceite sintético y bicarbonato, pero creemos que el aceite no era el adecuado. Esperamos que te haya gustado este proyecto. Déjanos en comentarios tu opinión. Suscríbete si no lo estás y dale a la campanilla para estar alertado cuando subamos un nuevo vídeo. Y recuerda, nos vamos de vacaciones, pero volvemos en septiembre. Nosotros la calentamos con esta vela que colocamos en la lata que hemos preparado con estos agujeros para que puedan entrar y salir el aire y eso. Suscríbete. Es gratis. Es gratis.